Situación de Levante. Una novela de Antonio Miguel Avellán. Día primero. Capítulo 1. Como todas las tardes, después de la siesta que se permitía al mediodía tras la comida y el café que su hija Carmen le preparaba, Santiago Matas anduvo, aun sin sentirse despejado, el casi centenar de metros que lo separaban del centro de Izquierda Republicana. Santiago Matas no encontró a quien saludar en todo el trecho que acostumbraba recorrer. No le gustaba derrochar cortesía con nadie que no fuese allegado a él, y menos a esas horas de la tarde, recién salido de su mecedora, donde había dormitado durante un rato. Los tacones de sus botas camperas golpearon como aldabonazos secos y alarmantes el suelo de mármol del zaguán, produciendo un repiqueteo familiar para el camarero que detrás de la barra de madera y azulejos, sumido en su tarea, secaba con un paño los vasos que habían sido utilizados durante el aperitivo del mediodía. Buenas tardes, don Santiago. Saludó el conserje. Esa era su labor más importante, saludar al que entraba y despedir al que salía, y más aún si se trataba, como en ese caso, del presidente del centro. Con gesto rápido llevó a cabo su obligado ritual diario. Se incorporó hacia adelante en la silla, asintió con la cabeza con inequívocos ademanes de bienvenida y por si el presidente necesitaba de sus servicios, esperó unos momentos incorporado y sujetando el periódico en una de sus manos. Deseaba, como le ocurría siempre, que Santiago Matas no hiciese uso de sus dotes de mando, sobre todo cuando había gente delante. Era su forma de dejar bien sentado que conocía el terreno que pisaba y que desempeñaba a la perfección su cometido como presidente. ¿Qué hay, Manolo?, preguntó el recién llegado con voz grave y pastosa. Ya ve usted, se limitó a decir con vaguedad el conserje. Pensaba que la mejor forma de esquivarlo pronto era no dar pábulo a la conversación y atenerse exclusivamente a su tarea. Era lo menos comprometedor, por un lado para la conservación del cargo y por otro para conseguir realizar los mínimos quehaceres posibles. Quería poder volver a sumergirse cuanto antes en la página de deportes que aparecía en La Unión, periódico de la mañana que se recibía a primera hora de la tarde en el centro, y que había tenido que dejar por la mitad. Santiago Matas colgó su sombrero gris de ala ancha en una de las perchas que adornaban las paredes, la que encontró más próxima al lado del espejo. Se colocó delante de la amplia luna que reflejaba todo su cuerpo y tras acariciar la calva que dominaba su cabeza, hizo la pregunta acostumbrada. ¿Han llegado ya? Faltan don José María y el señorito Esteban, que hoy no han aparecido por aquí, dijo con sonrisa amable el empleado. ¿Y los demás?, volvió a preguntar. El conserje plegó el periódico por la mitad y se dispuso a responder. Llegaron hace un rato. Están en la sala entarimada. Quiso concluir, mientras señalaba hacia el lugar indicado. Vamos a echar la partida. A ver si hoy me acompaña la suerte. Acércanos el dominó, solicitó de Manolo con gesto entre amable y altivo. Se dirigió con paso decidido hacia la sala entarimada. Allí encontró al médico, sentado ante la mesa camilla con enaguas. Cerca de él, vuelto hacia la ventana, estaba Andrés, el maestro, que miraba a la calle mientras hablaba. Ante la llegada de Santiago Matas, la conversación que mantenían fue interrumpida bruscamente. ¿Qué hay?, saludó después de cerrar la puerta tras de sí. Los dos hombres lo miraron a un tiempo. ¿Qué ocurre aquí?, volvió a decir. Presintió síntomas de preocupación en sus rostros, algo extraño que no sabía a qué podía ser debido. Nada. Solo hablábamos, respondió don Julio. Miró hacia Andrés y vació de un trago el contenido de la copa que tenía delante. Santiago se acercó a la mesa y tomó asiento. Se cubrió las piernas con las enabuillas después de desabrocharse los botones de su chaqueta. Progresivamente, el suave calor de las brasas fue ascendiendo por su cuerpo, proporcionándole un bienestar que parecía darle vida. Va resultando agradable este calorcillo.
dijo sonriendo. El otoño comienza a despedirse ya. Pronto habrá que echar mano a la pelliza que por mucho que nos pese llevarla, siempre es mejor que cargar con el frío metido en los huesos. ¿Cómo está Miguel?, quiso saber el médico. Santiago demudó el rostro. Poco a poco, a su cara fue aflorando la resignación y la pena por la cruz que tenía que soportar. Parece que desde que terminó el verano ha entristecido un poco. Es lo normal. El mal tiempo siempre afecta a los enfermos. Esperemos que con la llegada del invierno no se agrave su estado de ánimo. Con una enfermera como la que cuida de él, no hay peligro de que el mal se acentúe, advirtió sonriente el médico. Quería llevar un poco de consuelo a Santiago Matas. Andrés dirigió de nuevo la mirada hacia la ventana. Dio la espalda a sus contertulios y, tras buscar en uno de los bolsillos de su traje mientras permanecía ensimismado, sacó un paquete de cigarrillos. Encendió uno y se volvió hacia su cuñado. Santiago, ¿no has notado nada anormal en el ambiente?, preguntó. El humo de la chupada que acababa de dar y que retenía en sus pulmones salió de su boca junto con la pregunta que terminaba de hacer. No sé de qué me hablas. No he notado nada porque he estado con José toda la mañana en el campo. A mediodía llegamos de la Ventilla, almorcé y hasta ahora he estado descansando en mi casa. Mira, Santiago, interrumpió el médico, el ambiente está poniéndose tenso. Los obreros se exaltan más cada día y buscan trabajo con desesperación. Tenéis que poner remedio a todo esto, de lo contrario va a haber problemas. ¿Y qué queréis que haga?, interrumpió Santiago Matas. Le resultaba difícil fingir naturalidad. Sin duda, le habían tocado en el punto más doloroso de su frágil buen estado de ánimo con que había iniciado la tarde. Lo que podéis hacer José María y tú es intentar arreglar las cosas antes de que estalle la bomba que las rencillas están fabricando poco a poco. Yo empleo a todos los obreros que puedo. Si no necesito a nadie más, ¿qué creéis que puedo hacer? Dale trabajo solo a los de este pueblo, pidió Andrés. Olvídate de los forasteros. Que trabajen en su tierra. Eso no le interesa al campo. El trabajo debe estar abierto a los buenos jornaleros, vengan de donde vengan. No se pueden poner limitaciones que a la larga costarían dinero. Primero deben trabajar los hombres del pueblo. Luego, si queda sitio, que vengan los de fuera. Qué poco conoces el campo. Cada día te encierras en la escuela y no quieres saber nada de lo que se cuece bajo los olivos. Todo me lo dejas a mí, cuando mis tierras son también de Rafael y de tu mujer. Sabes que no puedo cambiar mi vida para ir contigo a ver cómo recogen las aceitunas. Entonces no hables de una cosa sin conocerla. Casi le gritó. Si no fuera por mí, ¿quién iba a administrar las tierras de mi difunto padre? Que en paz descanse. A Santiago Matas le brillaban los ojos. La pasión que ponía en sus palabras lo exaltaba. Con sus botas golpeaba la tarima de la mesa, como si de un tambor se tratara, queriendo con ello dar fuerza a lo que decía. Andrés no respondió. No quería sacar el agua de su cauce como ocurría a menudo con Rafael, con el que algún día podrían acabar mal las cosas. Tomó asiento al lado de don Julio, quien como médico titular del pueblo, conocía los problemas que desde hacía tiempo sufrían los obreros del campo. Los vivía día tras día en su consulta y en las visitas que hacía a sus casas, cuando atendía a todos esos desgraciados, envenenados por las palabras de Pedro Roldán, el anarquista que los encaminaba hacia un enfrentamiento con los patronos. Era consciente de que aunque era obvio que la razón estaba de parte de los oprimidos, saldrían malparados de su intento de reforma. Hoy ha habido revueltas, dijo el médico a Santiago, mientras Andrés daba su última chupada al cigarrillo. Durante toda la mañana,
grupos de obreros han recorrido las panaderías y las tiendas de comestibles. Se han llevado alimentos para sus familias. Algunos se dirigieron a la casa de José María, donde se les negó la entrada. ¿Y qué quieres que te diga?, interpuso Santiago Matas con brusquedad. No digas nada si no quieres, pero esto puede acarrear muchos problemas, a menos que pongáis remedio. Manolo el conserje, que había permanecido junto a la puerta sin atreverse a entrar, hizo acto de presencia cuando dejó de escuchar el golpear sobre la madera y el tono malhumorado de la voz de Santiago Matas. Sostenía una pequeña caja de madera que colocó encima de la mesa. Aquí tiene usted, don Santiago, dijo con amabilidad. El empleado descorrió con calma la tapadera de la caja, como si de un delicado cometido se tratara, y volcó el contenido en el centro del tablero redondo. Las fichas de dominó produjeron gran ruido al chocar contra la madera. Quedaron desparramadas y dispuestas para el juego ante la atención de los que compartían la estancia. ¿Sabes si la mujer de Sánchez ha hecho chocolate esta tarde?, preguntó Santiago Matas, a la vez que miraba de soslayo al conserje. Con sus manos acariciaba con suavidad una de las fichas que había caído delante de él. Creo que sí. ¿Y torrijas? Me parece que también. Entonces, dile que nos traiga 3 tazas que estén bien calentitas y unas torrijas, pidió con autoridad. El conserje, a su lado, asintió con la cabeza y se dispuso a salir. Manolo. Dígame usted, don Julio. Que no me traigan chocolate. Dile a Sánchez que quiero otra copa de anís del mono. Don Julio bebía demasiado. Desde hacía ya algunos años, había contraído la enfermedad que acompañaba con frecuencia a los médicos rurales, estaba dejándose atrapar por el alcohol. No sabía exactamente cómo ni por qué se había ido aficionando a la bebida, nunca se lo había preguntado en profundidad. Tal vez la soledad que acarrea una soltería demasiado prolongada y el estar presente en tantos dramas diarios a los que por su profesión tenía que asistir, habían contribuido a que el alcohol se abriese paso en su vida. Por la mañana, en el centro, iniciaba las visitas a domicilio después de las copas de rigor. El aguardiente ligado, mitad dulce y mitad seco, lo ponía en marcha para conocer el estado de los enfermos. Al mediodía, terminada su consulta, durante la pequeña reunión de la barra que se organizaba, el vino que escanciaba Sánchez una y otra vez en las copas a petición de cualquiera de los que integraban el grupo y las tapas de lomo frito y sangre con tomate que preparaba en la cocina la mujer del camarero, le hacían perder el apetito en la mesa. Más tarde, en la tertulia, más privada y trascendente, que se organizaba en la sala entarimada, solo se sentía bien con una copa de anís delante, que vaciaba varias veces. Por último, si por la noche se volvía a encontrar con don José María Morales, el vino corría de nuevo. Sin embargo, siempre aguantaba hasta el final. Consciente de su debilidad, soportaba su vicio con una dignidad que no era común. Jamás lo habían visto borracho en el pueblo. Siempre lograba retirarse a tiempo cuando notaba que la voz salía estropajosa de su garganta. Ni siquiera sus pacientes tenían quejas de él. Todo el pueblo conocía sus excesos en la bebida, lo que nadie sabía era dónde echaba el alcohol. ¿Algo más, don Julio? Nada, Manolo. El conserje abandonó la sala y encajó la puerta tras de sí con suavidad. En ese momento, un rayo de sol otoñal atravesó los cristales de la ventana hasta posarse en el centro de la mesa. Se colocó como una cortina de luz entre Andrés y Santiago, dividiendo la habitación en 2 mitades. Sé que el problema es mayor de lo que parece, dijo Santiago Matas. Deseaba continuar la conversación que se había iniciado con anterioridad. Parecía preocupado, deseoso de aclarar sus ideas en voz alta,
ansioso de encontrar una justificación convincente de su conducta ante los demás. Lo que pasa es que están en un error si creen que la reforma agraria va a llevarse a cabo con la facilidad que esperan. Algo hay que hacer para que la gente no se exalte, para que tengan trabajo y desaparezca el hambre. Insistió Andrés. Sí, algo hay que hacer. Repitió pensativo Santiago Matas. En vuestras manos está. Yo solo sé enseñar en la escuela. Tienes razón cuando dices que no conozco nada del campo. Lo que sí estoy viendo a diario es que muchos de los niños de este pueblo a veces no pueden comer ni un hoyo de aceite. No sé por dónde empezar. Debo consultarlo con José María. Por supuesto, quiso aclarar Santiago Matas, no estoy de acuerdo con la visión que tienen los socialistas del problema. No quiero reforma agraria de ningún tipo. Además, ¿qué iba a hacer toda esa gente con las tierras si la reforma se llevase a cabo? No vayan a pensar que es todo tan fácil. Los costos de producción son insoportables en la mayoría de los casos. Aunque, suponiendo, se hiciesen cargo de todo, el problema seguiría existiendo, incluso te puedo asegurar que se agravaría. No es ese el primer paso que hay que dar. No tengo intención de regalarles mis tierras. Demasiado sudor le costó conseguirlas a mi padre, que en paz descanse. Andrés y don Julio escuchaban las palabras que salían de la boca del labrador, quien les obligaba ahora a conocer con detalles su forma de ver las cosas. Andrés no quiso interrumpirlo. Por primera vez, deseaba escuchar hasta qué punto su cuñado tenía arraigado en lo más hondo el intocable sentido de la propiedad. Cada día que pasaba percibía con más claridad su equivocación al haberse dejado atar con lazos matrimoniales a la familia Matas. Además, continuó diciendo Santiago con voz de trueno, no vayan a pensar que no vamos a defender lo que es nuestro, que todo les va a resultar tan fácil como la quema de iglesias que hicieron en mayo de este año llevados por la euforia de la proclamación de la República, o como les dice el anarquista que los incita a la violencia. ¿Cómo se llama? Pedro Roldán. Apuntó Andrés. Sí, ese es. Afirmó Santiago. Dio un golpe con la mano en la mesa, como queriendo acrecentar su aversión. Si yo fuera el alcalde, le hubiera prohibido ya la entrada a este pueblo. Ante los ademanes algo violentos de su cuñado, Andrés prefirió dejar el tema por el momento. Absorto en sus reflexiones, recorrió con la vista las paredes blancas de la habitación. Sabía que a Santiago le importaban poco los demás. Su mirada se detuvo en el centro del muro frontal, de donde pendía un retrato de Manuel Azaña, el recién estrenado presidente de la República. Sentía inicios de tristeza e impotencia por todo lo que sucedía en el país. Había observado que tras los primeros meses de optimismo colectivo con esperanzas de soluciones que había traído el nuevo régimen, el gobierno estaba fracasando y dividiéndose sin remedio. Los desacuerdos internos aumentaban día a día motivados por la precipitación y el radicalismo de algunos de sus miembros, entre ellos el personaje de la fotografía de la pared, que lo miraba con ojos reventones desde detrás de sus gafas redondas. Parecía querer buscar, desde el rectángulo de papel enmarcado, urgentes e improvisados remedios que por muy descabellados que pudiesen parecer, consiguieran paliar el malestar general. El maestro presentía que no llevarían el país a buen puerto todos los actos irresponsables que en ambos lados se estaban cometiendo. Además, le resultaba grotesco ver el retrato del líder de Acción Republicana en un lugar tan poco adecuado. No me explico por qué está ese retrato en este local, dijo con sarcasmo, mientras señalaba la fotografía colocada en un espléndido marco con adornos pintados de purpurina. Santiago sonrió. Levantó las enaguillas y tras inclinarse hacia un lado, movió con la badila el brasero. Por dos motivos. Respondió incorporándose un poco. En primer lugar, porque desde hace unos días es el nuevo presidente, y en segundo lugar, porque hay que ir con los tiempos,
monárquicos con el rey y ahora republicanos porque el gobierno lo es también. A mí me da igual un gobernante que otro, siempre que no me molesten. Si me dejan en paz, todos me parecen buenos. Ya tengo bastantes problemas con la enfermedad de mi hijo Miguel. El rayo de sol había abandonado la mesa para desplazarse a uno de los laterales de la habitación, perdiéndose en el suelo de largas franjas de madera. Sánchez, el camarero, con el paño que utilizaba para secar los vasos atado a la cintura, apareció en el umbral de la puerta. Sostenía entre sus manos una bandeja azul de madera. Se acercó despacio hasta la mesa y con ademán decidido, colocó los servicios al lado de las fichas de dominó. Dile de mi parte a tu mujer que hace muy buen chocolate, aclaró Santiago Matas, después de mover con la cucharilla el líquido espeso y humeante. Gracias, don Santiago, se lo diré, agradeció Sánchez. Le dirigió una sonrisa y con ella todavía en los labios abandonó la habitación. La tarde estaba llegando a su fin. Por entre los barrotes de la ventana, el ocaso del día empezaba a vislumbrarse. Andrés se levantó y giró el interruptor de la bombilla que pendía en mitad de la sala, encima de la mesa donde estaban reunidos. Cuando queráis comenzamos la partida, invitó a sus acompañantes. Tomó asiento y apoyó los codos en la mesa. No habían comenzado a jugar, cuando Rafael Matas, el hermano menor de Santiago, irrumpió en la habitación. A medida que avanzaba, fue desabrochándose el botón más alto de su camisa blanca, dejando entrever la camiseta de lana debajo del cuello de tirilla. Acompañado del tic nervioso en uno de sus ojos, que era reflejo inequívoco de su estado de exasperación, se dirigió con mirada ceñuda a Santiago y comenzó a hablarle con ademanes recriminatorios. Al fin te encuentro, dijo. Se colocó a su lado izquierdo, dando un poco la espalda a Andrés. Santiago levantó la vista para poderlo observar de abajo arriba. Contempló su rostro. Grabó en su retina la imagen airada, los duros rasgos faciales que reflejaban un odio que sería transitorio y que no duraría más que unas horas, para resurgir de nuevo transcurrido un tiempo y desaparecer otra vez a causa del imborrable cariño fraternal. Mas en esos momentos, daba la impresión para el que estuviese ajeno a ese tipo de altercados, de que Rafael Matas se estaba jugando la existencia a una carta. A Santiago le molestaba en su orgullo que su hermano menor no intentase reparar su mala costumbre de lanzar al aire sus quejas, que no mostrase interés por aparecer en público con un intachable comportamiento. Nunca había sabido aguardar a mejores momentos, en privado, para iniciar una discusión sobre lo que a su hermano mayor le parecían extravagantes puntos de vista. ¿Qué quieres ahora?, gruñó con vaguedad en la voz. Su rostro adoptó un gesto lleno de significado, con el que pretendía aparentar un cansancio crónico y sin final. Muchas veces habían discutido. Incluso en algunas épocas, sus antagónicos puntos de vista habían salido a la luz con excesiva violencia. Cuando se casó, hacía ya algunos meses, coincidiendo con el comienzo del cambio político, Santiago pensó que con la transformación que la boda iba a suponer en su vida, sus desavenencias quedarían zanjadas, concluidas para siempre. Sin embargo, no fue así. Todo siguió como hasta entonces, con la diferencia de que los reproches y amenazas que se hacían mutuamente pasaron del ámbito privado, en la casa de los difuntos padres de ambos donde compartían la existencia, al público. Ya se remontaban a 3 las veces que Rafael había invadido sus tertulias con la finalidad de arrojarle a la cara quejas recriminadoras de su comportamiento. Lo conminaba delante de todos. Intentaba forzarlo a cambiar de actitud y buscaba su apoyo para conseguir que tomase otro rumbo la situación social en la que se veía inmerso el pueblo. Rafael continuó de pie, impasible durante unos segundos, tras los cuales se desplazó hasta colocarse detrás de la silla donde estaba sentado Andrés. ¿Acaso no te has enterado de lo que pasa?, le preguntó.
Apoyó sus manos en el respaldo de madera, rozando levemente con el reverso de sus manos los hombros del maestro. Ya le hemos explicado lo que ha ocurrido hoy, aclaró Andrés, quien comenzaba a sentirse incómodo ante el comportamiento irascible de Rafael Matas. Santiago daba muestras de una fingida tranquilidad. Intentaba no perder la calma, no dar pie a su hermano para que desatase la agresividad que traía consigo. No deseaba contribuir al lucimiento de Rafael ante Andrés y don Julio, delante de los cuales haría alardes de objetividad. Tened cuidado José María y tú, advirtió enfadado Rafael Matas. Lo de hoy ha sido el principio. Puede que más adelante los jornaleros rompan del todo las trabas que atan sus manos y se desborden. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer?, interrumpió con brusquedad Santiago, sin lograr contenerse. El parpadeo casi constante del ojo de su hermano lo estaba poniendo nervioso. Lo sabes muy bien. Lo primero, respetar el decreto de términos municipales, que no habéis llevado jamás a la práctica. Tenéis la obligación de dar trabajo en primer lugar a toda la gente de este pueblo. Ya está bien de manejar la ley al capricho de unos pocos. Tienes una venda en los ojos, Rafael, exclamó Santiago con enfado evidente. Se levantó de la silla, que produjo un ruido sordo al ser arrastrada un poco hacia atrás. No ves lo que hacen los jornaleros del campo, solo crees lo que te cuentan. Bien, ya que estás interesado en saberlo, te diré que para realizar el trabajo de un día, a veces se necesitan al menos 2 jornadas, que con descaro, aunque no sepan realizar una labor, la hacen como les da la gana, para no permitir que otros obreros forasteros se hagan cargo de ese trabajo especializado. Dime si eso también es justo. Ambos hermanos permanecieron en silencio. Se miraron durante unos segundos. Santiago procuró calmarse. Sentía un extraño alivio que apaciguaba su disgusto. Volvió a tomar asiento y miró a continuación al médico y más tarde a Andrés. Los dos acompañantes observaban y escuchaban sin querer intervenir en la discusión familiar. Solo deseo avisarte de que la gente va a por la tierra, de que si esto sigue como hasta ahora las propiedades agrícolas van a pasar a manos de los jornaleros, anunció Rafael, rompiendo el mutismo. Abrió y cerró los ojos intermitentemente, incapaz de frenar el tic cuando le atacaba. No pretenderás meterme el miedo en el cuerpo, dijo Santiago Matas, a la vez que llevaba a sus labios la taza de chocolate. Aún no te has cansado de esa gente, de los socialistas y de los anarquistas que tienen todo revuelto. Siempre, aunque sea a tu pesar, estaré con ellos. ¿Ya no recuerdas lo que te hicieron? Santiago le azuzó con esta última pregunta. Pretendía que su hermano desistiese de toda idea política, que se olvidase por completo de los que lo estaban confundiendo, haciéndole creer realizable algo que jamás podría ser llevado a cabo. Intentaba recordarle que ya entre la izquierda, a pesar de mantener todavía cierto carisma para manejar los estratos más bajos del socialismo, su reputación no era la de un año antes. Aquello ya está olvidado, respondió. Sin embargo, Rafael sabía que se engañaba al pretender hacer creer que el acontecimiento no había tenido trascendencia para sus relaciones políticas. Era consciente de que el día de su boda fue de enorme importancia para su imagen pública de cara a las masas campesinas. Un profundo pesar lo atormentaba cuando recordaba que como un iluso, se había dejado llevar sin remedio por el fanático catolicismo de los padres de su mujer, quienes bloquearon su deseo de realizar la unión solo a nivel civil, excluyendo debido a sus convicciones políticas, toda ceremonia religiosa que pudiese ponerlo en tela de juicio ante sus compañeros de partido. Los acomodados y devotos padres de la novia, dueños de la destilería local de aguardiente, no le dejaron más opción para conseguir a su hija que hacerlo después de pasar por la iglesia. Era grave el dilema que se le presentaba. Debía elegir entre la mujer y los ideales. Finalmente,
a pesar de haberse vanagloriado ante sus compañeros de ser el primero que se atrevería a presentar abiertamente el desafío social que representaba excluir a la Iglesia en la unión entre un hombre y una mujer, decidió acceder a los ruegos de la novia. La ceremonia se llevó a cabo como lo habían hecho toda la vida en el pueblo. El acto se desarrolló con normalidad hasta el momento de la salida del templo, cuando un grupo de obreros, hombres y mujeres, comenzaron a arrojarles piedras. Una de ellas le produjo una herida sangrienta en un brazo. La novia y algunos acompañantes, entre ellos Santiago Matas, también sufrieron en el trance algunas magulladuras. Durante todo el trayecto, desde la iglesia hasta la casa de los padres de la novia, donde vivirían los recién casados, un aluvión de burlas y gritos insultantes se fueron sucediendo. Cuando pasó el tiempo y el pueblo se calmó, después de innumerables horas de comentarios entre los vecinos, Rafael intentó que sus compañeros de partido olvidaran lo ocurrido y que sus relaciones políticas continuasen como hasta entonces. A duras penas lo consiguió. La desconfianza ante los alardes que más tarde no había cumplido creó un importante recelo. Hicieron falta algunos pequeños logros de los que se benefició la clase obrera, para que a Rafael todo le resultase mucho más fácil en su relación con los oprimidos. A partir de entonces, en más de una ocasión le fue necesario dejar claro ante ellos que si la ceremonia de su boda se realizó de forma tradicional, fue solo por presiones familiares que lo turbaron y que en ningún momento se trató de una traición a los ideales. Aquello ya pasó. Volvió a decir. Mostró seguridad ante los presentes, aunque sabía que todavía estaba a medio camino de recuperar la confianza plena de sus compañeros de partido. Rafael, intenta serenarte. Santiago cambió de actitud, incluso a costa de tener que parecer complaciente y ecuánime ante las pretensiones que no soportaba. Todo se irá arreglando poco a poco. Continuó diciendo. Suavizó la voz y la mirada, después tomó un poco de chocolate antes de continuar. Además, las tierras que yo administro y que nos dejó nuestro padre, que en paz descanse, también son tuyas y de Gertrudis. En cierto modo eres un terrateniente. Deberías interesarte más por tu hacienda y dejar para otros esos ideales de cambio que no conducen a ninguna parte y que con seguridad resultarán irrealizables. No, yo no tengo espíritu de labrador. Incluso, llegado el momento, estoy dispuesto a colaborar activamente en la expropiación de nuestras propias tierras. Eres un idiota, manejado por ese anarquista que quiere hacerlo blanco-negro. Santiago destrozó la máscara que se había colocado durante unos minutos. Ellos no tienen nada que perder, pero tú sí. Abre los ojos y date cuenta del engaño. Rafael Matas, sin responder a su hermano, avanzó con paso acelerado hacia la puerta. Salió lo más aprisa que pudo y cerró con violencia. Ahora irá a ver a sus compañeros, anunció Santiago. Les contará la amenaza que acaba de hacer. Ya sabéis que es un pobre iluso. No comprendo por qué se habrá dejado llevar por ese tipo de gente. Don Julio y Andrés continuaron con su mutismo. Tomaron cada uno 7 fichas y tras alinearlas en varias filas, comenzaron la partida. Abrió el médico con el 5 doble que colocó en el centro de la mesa.